Hola, bienvenidos a Matemáticas en Minutos. Hoy trabajaremos gráfica de funciones cuadráticas. Empecemos. Bueno, para graficar funciones cuadráticas debemos recordar un par de conceptos antes, como la definición de funciones, debido a que esto nos va a ayudar a nosotros a poder encontrar lo que son los vértices de la función. Identificar las constantes de una función cuadrática, porque eso es lo principal para poder reemplazar en cada una de las fórmulas que vamos a utilizar. Bueno, cómo calcular el corte con el eje X y el eje Y, saber resolver ecuaciones de segundo grado, para poder calcular raíces, interpretar el vértice como máximo mínimo de una función, sujeto a uno de los valores de esto que nosotros tenemos de las constantes que queremos trabajar. Y también saber calcular el eje de simetría y qué representa, ¿sí? Porque nos va a ser útil cuando nos falta un poco de información para poder graficar la función. Bien, hagamos un repaso sobre ecuaciones cuadráticas. Bueno, para ello, veamos que nosotros vamos a trabajar con la forma polinómica de una función cuadrática, donde su forma es f de x igual a por x al cuadrado más b por x más c. Esta constante a, b y c son muy importantes de reconocer porque son las que nos van a servir a nosotros para poder empezar a interpretar y conocer el comportamiento de la función antes de empezar a hacer los cálculos, ¿sí? Esta constante a siempre es la constante que multiplica el término cuadrático, b es siempre la constante que multiplica el término lineal y c es nuestro término independiente. Esta es la constante que no está multiplicada por ninguna variable. Entonces, bueno, veamos qué hace A. Si A es positiva, es decir, es mayor que 0, lo que nosotros vamos a tener va a ser un mínimo de nuestra función cuadrática, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese A mayor que 0 que nos dice es que la función tiene ramas hacia arriba. Y ese mínimo se ubica precisamente en el vértice de la función. Ahora, si nuestro A es negativo, la función va a tener un máximo, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus ramas van hacia abajo y ese máximo se va a ubicar en el vértice de nuestra función cuadrática. Bueno, avancemos un poquito más. Si nosotros tenemos la función ahora, la misma función, ¿sí? Si nosotros queremos encontrar los puntos de corte con el eje de las x, vamos a tener que saber resolver ecuaciones de segundo grado. Es decir, cuando nosotros nos queda la expresión a por x al cuadrado más b por x más c igualado a 0. Entonces, para poder resolver ecuaciones de segundo grado, debemos recordar esta fórmula resolvente, ¿sí? Entonces, esta fórmula resolvente de antemano tiene una parte que se llama discriminante, ¿sí? El discriminante es esa parte que está dentro de la raíz, es decir, b al cuadrado menos 4 por a por c. Ese discriminante nos da muchísima información con respecto a los cortes que tengo con el eje de las x, ¿sí? Nosotros vamos a ver que la función va a tener dos raíces o dos puntos de corte con el eje de las x si el discriminante es positivo. ¿Está? ¿Por qué? Porque esa raíz va a existir en los reales, ¿sí? Ahora, si nosotros vemos que ese discriminante es igual a 0, vamos a tener una sola raíz, es decir, la función va a tocar una sola vez al eje de las x. Vamos a calcular raíz cuadrada de 0, que es 0, entonces por eso directamente lo que nos va a quedar a nosotros va a ser la división entre menos b sobre 2 por a, ¿sí? Bien, y si ese discriminante llega a ser menor que 0, es decir, es negativo, ya sabemos de antemano que esa función no va a tener raíz, es decir, nunca va a cortar al eje de las x. Bien, avancemos. Si nosotros ahora tenemos la misma función, ¿sí? El eje de simetría es un concepto súper importante, ¿sí? Es un eje que corta o divide a la parábola en dos partes exactamente iguales. Es decir, juega un rol como de espejo, donde una rama de la función cuadrática se va a reflejar sobre la otra rama de la función cuadrática, ¿sí? Lo mismo pasa si tiene ramas hacia abajo. Ese eje de simetría pasa sí o sí por la coordenada del vértice en X. ¿Está? Entonces, bien, lo otro que podemos analizar acá es ver cuáles son los puntos de corte con el eje de del eje de las Y, ¿sí? O el eje de las ordenadas. Entonces, ese punto va a ser siempre el valor cuando x sea 0. Y si x es 0, tanto el término cuadrático como el término lineal se pierde y nos queda solamente, ¿sí?, el término independiente. Por eso ese punto de corte de la función que tiene ramas hacia abajo es b0,2. Y en el segundo caso, ese punto de corte, ¿sí?, va a ser b0 menos 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro término independiente en este caso es menos 2. Bien. Ahora resolvamos un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos esta función f de x igual a 2 por x al cuadrado menos 4x menos 6. Acá lo primero que debemos hacer es identificar nuestras constantes. A, quién es b y quién es c.
Entonces, una vez que nosotros identificamos nuestras constantes, continuamos. Nos empezamos a preguntar, empezamos con el análisis de A. Si nos preguntamos si ese A es mayor o menor que 0, para ver cómo va a ser el comportamiento de nuestra función. Como en este caso A es 2 y es mayor que 0, nosotros vamos a decir que nuestra función tiene ramas hacia arriba, ¿sí? Entonces, bueno, ahora avancemos un poquito más y vamos a buscar los puntos de corte con el eje Y, es decir, cuando X es igual a 0. Entonces, si X es igual a 0, a nosotros nos va a quedar, como vimos, el punto de corte con el eje de las ordenadas y va a ser de la forma 0, C, entonces nuestro punto de corte con el eje de las ordenadas va a ser 0, menos 6, porque C es menos 6. Ahora vamos a buscar las coordenadas del vértice. Entonces vamos a empezar buscando lo que es el vértice en X, ¿sí? Entonces para encontrar el vértice en X usamos la siguiente formulita que es menos b sobre 2 por a. ¿Sí? Acá reemplazamos por las constantes a y b, respetando muchísimo su signo. Entonces por eso nosotros estamos poniendo acá menos 4 sobre 2 por 2. ¿Sí? Acá aplicamos regla de los signos, dividimos y vemos que el vértice en X es 1. Una vez que nosotros identificamos que el vértice en X es 1, nos vamos a las propiedades de funciones y decimos, bueno, como el vértice en X es 1, para encontrar el vértice en Y, lo que debemos hacer es tomar ese vértice en X y reemplazarlo en nuestra función original. Es decir, f de evaluado en el vértice en X. Entonces, acá donde aparece la X ponemos el valor del vértice en X, ¿sí? Sustituimos por ese valor, operamos y vemos que el vértice en X es menos 8. Entonces, nuestro vértice va a ser de coordenada 1, menos 8. ¿Sí? Bien, entonces ahora lo que podemos buscar es el eje de simetría, porque dijimos que el eje de simetría es igual a una recta paralela al eje de las ordenadas, entonces va a ser de la forma x igual al vértice en X, porque pasa por la coordenada en X de nuestro vértice. Eso quiere decir que nuestro eje de simetría va a ser de la forma x igual a 1. Bien, sigamos un poco más. Bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser buscar las raíces de la función cuadrática que estamos trabajando. Entonces en sí es preguntarlo cuando la función corta el eje x. En sí, preguntarnos cuándo y es igual a 0. Entonces, tomamos la función original, la igualamos a 0, y como esto es una ecuación de segundo grado, para poder resolverla, lo que debemos hacer es identificar quién es a, b y c en nuestra función cuadrática. Entonces la escribimos. Entonces ahora lo que hacemos es tomar la función, ¿sí? La ecuación para poder encontrar las raíces, ¿sí? Analizar el discriminante para ver de antemano qué nos espera al momento de graficar. Entonces acá nos va a quedar menos 4 al cuadrado, menos 4 por 2 por menos 6, ya que b es menos 4, a es 2 y c es menos 6. Entonces realizamos esas operaciones y nos va a quedar que es 64. Y como es mayor que 0, entonces lo que nosotros esperamos es que tenga dos puntos de corte con el eje x, es decir, dos raíces. Entonces ahora reemplazamos en la ecuación, ¿sí? Acá fíjense, lo importante de esto es saber con lo que hay que respetar sí o sí el signo de nuestra constante. Como b es menos 4, decimos que esto es menos 4 más menos y empezamos a reemplazar. Como dijimos, la parte del discriminante era 64, entonces sustituimos por su valor. Esto quiere decir que tengo que calcular la raíz cuadrada de 64, que es 8. Entonces nos va a quedar dos caminos por resolver. Uno, cuando a 4 le sumo 8, y lo divido por 4, que en este caso el resultado va a ser 3, o cuando a 4 le resto 8, que me va a quedar menos 4, dividido 4 me queda menos 1. Es decir, que las coordenadas de los puntos de corte con el eje X va a ser en 3 y en menos 1. Entonces los puntos que nosotros queremos trabajar van a ser el punto Q de coordenadas menos 1, 0 y P de coordenadas 3, 0. Bien, ahora que ya tenemos casi toda la información, sigamos. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es empezar a ubicar los puntos. Lo primero que vamos a hacer es ubicar el punto de corte con el eje de las Y, es decir, el eje de las ordenadas. Bien, entonces ubicamos nuestro punto que era 0, menos 6. Luego ubicamos el vértice que era de coordenadas menos 1, menos 8. ¿Sí? A continuación vamos a ubicar nuestras raíces que acabamos de encontrar, que eran en menos 1, 0 y en 3, 0. Y ahora lo que vamos a hacer es ubicar nuestro eje de simetría, ¿sí? Que es precisamente una recta paralela al eje de las ordenadas, pero que pasa por el vértice. ¿Sí? Bien, ahora que ya ubicamos todos los puntos y toda la información que calculamos, agarramos y graficamos nuestra función. ¿Está? Bien,
Ahora resolvamos otra ecuación. Bueno, ahora hagamos otro ejemplo. Ahora grafiquemos la función f de x igual a menos 2x al cuadrado más 4x menos 3. Bien, entonces comenzamos identificando quién es a, b y c. A va a ser menos 2 porque multiplica el término cuadrático, b va a ser 4 porque multiplica el término lineal, y c va a ser menos 3 porque es nuestro término independiente. Bien, ahora analicemos el valor de a, si es mayor o menor que 0, para ver cómo es el comportamiento de sus ramas. En este caso, a es menor que 0, entonces nuestras ramas van a ir hacia abajo. Eso nos indica que nuestro vértice va a ser un máximo. Bien, ahora busquemos los puntos de corte con el eje Y. Vamos a decir cuando x es igual a 0. Ya hemos dicho que era un punto B de coordenadas 0, C, donde C es el término independiente. Entonces nuestro punto B va a ser de coordenadas 0, menos 3. ¿Sí? Bien, continuemos. Entonces vamos a buscar las coordenadas del vértice. Como hicimos recién, el vértice se ubica en X utilizando la formulita menos B sobre 2 por A. Reemplazamos a nuestros valores. Entonces nos va a quedar menos 4 sobre 2 por menos 2. Efectuamos esas operaciones, nos queda menos 4 dividido menos 4. Entonces nos queda 1, el vértice en X. Tomamos ese 1, lo reemplazamos en la función original para encontrar el vértice en Y. ¿Sí? Operamos y vemos que ese resultado va a ser menos 1. Entonces nuestro vértice es de coordenada 1, menos 1. Bien, sigamos un poquito. Ahora busquemos nuestro eje de simetría. ¿Por qué buscamos nuestro eje de simetría ahora? Porque ya lo tenemos calculado, porque el eje de simetría es la coordenada del vértice en X. Entonces, en este caso, nuestro eje de simetría es X igual a 1. Es la recta X igual a 1. Ahora busquemos los puntos de corte con el eje de las x, es decir, las raíces. Entonces se va a hacer cuando y sea igual a 0. Entonces cuando y es igual a 0, nos queda una ecuación de segundo grado. Para resolver las ecuaciones de segundo grado debemos identificar quién es a, b y c, tomar ese a y b y c y reemplazarlo en nuestra ecuación resolvente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, antes que nada, analizar el discriminante. ¿Sí? Porque el discriminante nos va a dar una información y nos va a reducir un montón de pasos. Entonces tomamos el discriminante, reemplazamos por los valores, operamos y vemos que nos da menos 8. Al darnos menos 8, lo que nos está diciendo es que esta ecuación de segundo grado no va a tener solución. Lo que nos indica gráficamente es que no va a cortar a nuestro eje de las x. ¿Está? Entonces nuestra función no va a tocar el eje de las x. Entonces, ahora vamos a comenzar a graficar. Lo primero que hacemos, como hicimos recién, es ubicar el punto de corte con el eje de las ordenadas. Después, ubicar nuestro vértice. ¿Sí? Ahora vendría la parte de ubicar nuestras raíces. Pero como no tenemos raíces, lo que va a hacer es graficar el eje de simetría. ¿Por qué? Porque estas son las únicas informaciones que tenemos nosotros para graficar. Pero como dijimos, esto es un eje de simetría. Lo que está diciendo es que todos los puntos que se encuentran a la izquierda, ¿sí?, del eje de simetría van a tener su reflejado a la derecha. Entonces, en este caso, este punto que nosotros siempre vamos a conocer, que es el punto de corte con el eje de la Y o el eje de las ordenadas, va a tener su simétrico. ¿Y cómo lo ubicamos a eso? Es viendo qué distancia hay desde ese punto hasta el eje de simetría. En este caso, ese punto hasta el eje de simetría es una unidad. Entonces eso quiere decir que si nosotros agarramos y nos corremos una unidad hacia la derecha, vamos a estar encontrando su punto simétrico. Ahora tenemos 3 puntos para poder graficar nuestra parábola y lo que va a hacer es graficar esa parábola. Entonces la parábola buscada será la siguiente, ¿sí? Entonces acá fíjense, acá el eje de simetría fue muy útil porque gracias a eso pudimos graficar nuestra función. En el caso anterior, al conocer las raíces, punto de corte con el eje de las ordenadas y el ver, no hizo falta buscar el punto simétrico a nuestra ordenada, ¿sí? Entonces, depende de las herramientas que tengamos, va a ser el procedimiento que vamos a utilizar. Ahora, un resumen de todo lo que hay que tener en cuenta para poder graficar una ecuación de segundo grado. Entonces, lo primero es saber reconocer las constantes a, b y c de nuestra ecuación de segundo grado, es decir, de nuestra función parábola, ¿sí? Lo segundo es analizar el valor de a, ¿sí?, para ver si nuestras ramas van a ir para arriba o para abajo, para más o menos imaginarnos cómo hace la gráfica, ¿sí? Calcular el vértice,
¿sí? Ya una vez que tenemos el vértice calculado, armar el eje de simetría es directo, así que también seguimos por eso. Después buscamos los puntos de corte con el eje Y, que es cuando x es igual a 0, ¿sí? Y después buscamos las raíces. Para buscar las raíces siempre nos conviene primero analizar el discriminante para saber si vamos a tener una, dos o ninguna solución para planear el siguiente paso, ¿sí? Y lo próximo es graficar la función. Bien, espero que les haya gustado el video, ¿sí? Que les haya sido entendible. Y bueno, si les gustó la explicación, suscríbanse al canal, así nos mantenemos en contacto. Les mando un abrazo enorme y hasta luego.